colegas, los que están acá y quien eventualmente pueda estar siguiendo esto por YouTube. Em, bueno, mi nombre es Sergio Agoff y yo soy integrante de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, soy docente e investigador de la Universidad General Sarmiento y también docente en la UBA. Voy a estar coordinando este panel, que en realidad es la presentación de del número 41 de la revista Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal. Es una revista que edita la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, ya hace mucho tiempo. Aprovecho para agradecer a José Vigil, que ha sido su editor durante muchos años y con quien hemos trabajado para la edición de este número, y a Bruno Resoagli, que es el director de la Maestría de Administración Pública, que está, digamos, asociada a la edición de esta revista, una revista que trata temáticas vinculadas justamente a la gestión estatal. Así que, bueno, vamos a presentar entonces este número especial, que fue el número 41, que corresponde al segundo número del año 2023, pero que salió en enero de este año. Voy a presentar primero a quienes van a integrar este panel. Ahí veo que llegó Vicky González, así que buenísimo. Los voy a presentar en el orden de exposición. Está Manuel Yáñez, que es investigador del Centro de Investigaciones en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y es docente de UBA y docente de General Sarmiento. Doctor en Ciencias Sociales, Vicky González, Victoria González, que es investigadora docente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que es reciente magíster de la Universidad de San Martín en temas de política. Va a estar exponiendo su trabajo en segundo lugar. Y tenemos al grupo conformado por Julieta Albano, Milena Upegui, Úrsula Pazvan y Gustavo Perilli, que son integrantes del área de estudios económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que han participado, digamos, han escrito uno de los artículos que van a presentar, uno de los artículos del dossier. Yo quisiera no abundar mucho, no restar tiempo a las exposiciones sustantivas que van a ser, digamos, a cargo de quienes cité, pero quería poner un poco como un marco para entender, para, digamos, tener una referencia. Eh, a lo largo de 20 años, más de 20 años de estos congresos de administración pública que organiza la asociación, bajo el formato de Congreso Argentino, ahora con el formato de Congreso Nacional, ha habido muchas ponencias, ha habido muchos trabajos presentados sobre temas de gestión de empresas estatales, eh, algunos vinculados a cuestiones de orden o de políticas regulatorias, algunos que están vinculados a temas de auditoría y de control, otros que están más relacionados con cuestiones de innovación o de modernización. Siempre fueron presentaciones, hubo a lo largo de todos estos años presentaciones en diversas mesas que abordaron esas temáticas. Pero bueno, en el Congreso de 2022, el tercer Congreso Nacional de Estudio de Administración Pública, que se desarrolló en la Universidad de La Plata, que tuvo como sede la Universidad de La Plata, organizado por la universidad y por la asociación, se nos ocurrió ahí presentar ya como temática, digamos, la cuestión de la gestión de empresas públicas, que no había sido, me parece, hasta ese momento identificada como cuestión, digamos, en los diversos congresos. Y ahí hicimos un conversatorio con 3 empresas públicas provinciales,
porque despuntaba ya un tema que va a ser también objeto de consideración, que son mirar a las empresas públicas en los distintos niveles de gestión, no solamente a nivel nacional. Y un panel de investigadores en el que estuvo Manuel, estuvo Victoria y otros investigadores, y finalmente terminamos conformando o intentando conformar, y está eso todavía ahí conformándose, una red que llamamos Red de Trabajo en Empresas Públicas, y con esa red hicimos el año pasado, en mayo del año pasado, con sede en el Banco Provincia, en la sede del centro de la Ciudad de Buenos Aires, unas mesas donde concurrieron empresas públicas nacionales. Recuerdo que estuvo ahí en ese momento el presidente de Aerolíneas Argentinas, hoy una empresa bajo fuego, digo, para hacer referencia a este contexto tan complejo que nos encuentra, digamos, exponiendo lo que vamos a exponer en el marco de las políticas que este gobierno está desarrollando y que no son particularmente favorables a la gestión pública en general y en particular a la cuestión de las empresas. Pero bueno, aquí estamos y estaremos, digamos. En esa oportunidad, entonces, hubieron distintas intervenciones y eso dio lugar después a la idea de proponerle a la revista de la Universidad Litoral un número especial, y entonces aquí estamos, y en este número, este dossier contiene algunos tópicos clásicos de lo que ha sido trabajado sobre la gestión de empresas públicas, vinculado a las empresas como instrumentos de política pública, en el marco de las políticas públicas, pensando también a las empresas, en el caso de las empresas nacionales, como espacios de integración territorial también, de desarrollo económico nacional. Eh, Habida cuenta de nuestro régimen federal de gobierno, pensar también las cuestiones que están vinculadas a las coordinaciones entre niveles, las coordinaciones entre empresas y las coordinaciones intersectoriales, que también supone un universo tan amplio y tan heterogéneo de empresas públicas que hay en Argentina, que todavía tenemos en Argentina. Eh, y ver ahí nuevas agendas que empiezan a aparecer, y particularmente lo va a desarrollar Victoria, los temas de género, los temas ambientales, que también aparecen como nuevas agendas generales de la gestión que se incorporan también al análisis de las empresas estatales, las sociedades del Estado. Entonces, este dossier fue armado pensando en esas dimensiones, y tiene una estructura que tiene como tres grandes núcleos: un núcleo de perspectiva histórica, donde está el trabajo de Marcelo Ruggier y Juan Odicio, que mira la relación Fuerzas Armadas, empresa pública, particularmente la que está vinculada al desarrollo de industrias de base, y hace ahí un análisis de dos tácticas dentro de ese marco de relación. El trabajo de Débora Asensio sobre la cuestión de una evaluación del desempeño económico financiero de las empresas, tomando en particular el periodo de la transición, de lo que llamamos la transición democrática, el gobierno de Alfonsín, en base al trabajo de la Sindicatura General de Empresas Públicas, y mostrar ahí continuidades y rupturas con lo que era la experiencia previa de la gestión de las empresas, y Verónica Cáceres cerrando ese capítulo histórico, mirando el papel que desde el siglo XIX tiene los emprendimientos públicos, las empresas públicas que operan sobre sectores de infraestructura de base en el desarrollo nacional. La segunda parte tiene los trabajos de Manuel y de Victoria, que no los voy a anticipar porque lo van a desarrollar ellos, y el trabajo de Mariela Roca, que es un trabajo más de análisis de coyuntura, porque tiene que ver con aspectos críticos de la gestión, y en este caso el trabajo de Mariela Roca, que iba a estar en el panel y no pudo por cuestiones laborales estar presente, se posa sobre la cuestión de los regímenes tarifarios, las políticas tarifarias, y particularmente mira la coyuntura del pasaje
de esas políticas del gobierno de Cambiemos, 2015-2019, al gobierno del Frente de Todos, digamos, y también la herencia o los condicionantes de la gestión que dejó una gestión respecto de la otra. Y la tercera parte del dossier trabaja sobre casos, y tenemos el trabajo de Juan José Carvajales sobre YPF y la figura del Aleph Borgiano para que represente un poco el peso y la identidad de YPF como empresa nacional. El trabajo de Manuel Gonzalo y Gabriela Starobinsky sobre el trabajo de empresas públicas en sectores recientes o en nuevos sectores, que pueden ser sectores estratégicos o no, pero que en todo caso son nuevos desarrollos, en este caso la cuestión del cannabis medicinal y particularmente el caso de una empresa riojana, la agrogenética riojana, y finalmente el trabajo de Milena Upegui, Gustavo Perilli, Úrsula Parzuján y Julieta Albano del área de estudios económicos del Banco Provincia que ellos van a presentar. Entonces, de esta manera yo cierro esta presentación y dejo entonces en primer lugar a Manuel para que él exponga su trabajo y después tendremos unos 10 minutos para intercambiar. Las preguntas, si van generándose, por favor, por el chat nos ponen y ahí en el final las vamos compartiendo. Bueno, adelante, Manuel. Bueno, gracias Sergio y bueno, gracias a todas y todos por estar ahí. Ahí voy a compartir con pantalla, un segundito. Bueno, la idea entonces es presentar el, el artículo que está contenido en, en el dossier, que tiene como título Las empresas públicas subnacionales en Argentina, hibridez organizacional y aspectos de su gobernanza interjurisdiccional, que hay que, perdón, que lo primero que quería decir, es parte de se enmarca en un proyecto, un PIC, un PICT, con financiamiento, ¿no?, de la Agencia de Promoción Científica, que precisamente lo que busca abordar es el rol y cuál es el lugar que ocupan las empresas públicas subnacionales en Argentina y eventualmente su impacto, ¿no?, en el desarrollo regional. Partiendo de la idea de que las empresas públicas subnacionales, considerando tanto las provinciales y las municipales, eh, tienen una relevancia que no siempre se ha abordado a nivel no más de estudios y de investigaciones académicas, aun cuando uno va a ver, poniendo el caso de las empresas provinciales, tienen una presencia extendida tanto en todas las provincias argentinas, eh, y también en números, ¿no? Un poco el relevamiento que venimos haciendo, se calculan más de 200 empresas públicas provinciales de diferente tipo y diferentes particularidades, ¿no? Pero al menos sí lo señalan como un fenómeno que hay que tener en cuenta. Digo, cuando uno piensa la cuestión de las empresas públicas en Argentina, en general, tiende a focalizarlo en lo que es las empresas públicas nacionales, y en particular en algunas empresas públicas nacionales. Bueno, ahí mencionó Sergio el caso de Aerolíneas, digo que es quizás una de las que más tiene repercusiones en los últimos tiempos, por estos intentos, ¿no?, del gobierno actual de privatización o, bueno, desguace, privatización. Estamos un poco en esa coyuntura. Eh, que va de la mano también, ¿no?, de pensar el rol estatal, el momento particular del capitalismo en Argentina, etcétera, ¿no? Eh, en particular, el artículo que está en el dossier lo que busca, o el punto de partida que busca presentar, o que toma, es el de la cuestión de las organizaciones híbridas, ¿no?, que es algo que quizás se viene planteando
en varios, sí, en varios campos, particularmente a nivel internacional, eh, sobre un tipo particular de organización que se escapa de quizás de los tipos más ideales que uno podría pensar, ¿no? La empresa del sector privado, la organización del sector público o lo que son las fundaciones o las empresas de beneficencia, ¿no? Siempre se toman esos tres casos como casos típicos de organización con particulares aspectos, ¿no? De determinados objetivos, lógicas organizacionales y las formas de gestión o de gobernanza. Eh, y decía la perspectiva que aborda la cuestión de la hibridez organizacional, lo que busca es poner el foco en esas organizaciones que combinan varios de estos aspectos. Y así como uno puede pensar a las empresas sociales, incluso las cooperativas en algún sentido, o en algunos casos también como organizaciones híbridas, eh, las empresas públicas es uno de los casos que siempre se menciona de organizaciones híbridas, decía, ¿no? Básicamente por esa tensión que está contenida en mayor o en menor medida, ¿no? Siempre depende de los casos que vayamos a abordar. Eh, Decía esta tensión en términos de objetivos, entre un objetivo eh, de interés público que está involucrado, ¿no? En la propia concepción de empresa pública, con un impacto más amplio a nivel social, etcétera, etcétera, y los objetivos propiamente empresariales o comerciales que se derivan en muchos casos de la propio formato no empresario. Y esto lo podemos replicar en otras dimensiones. Eh, entonces, bueno, dentro de este marco de la idea de hibridez organizacional, la intención del artículo es pensar esa hibridez en el marco de las empresas públicas subnacionales, particularmente en las del nivel provincial, porque otra cuestión que, se, que un poco se deriva del foco que buscamos poner en las empresas públicas subnacionales, son las implicancias de este tipo de organización en el marco de un país federal como Argentina, ¿no? En el cual la acción estatal siempre tiene algún grado de involucramientos, solapamientos, etcétera, entre los diferentes niveles eh, jurisdiccionales. Entonces, bueno, como un elemento adicional que se busca pensar es o empezar a construir es esta idea de que implica la dimensión interjurisdiccional también en la hibridez, ¿no? En las empresas públicas subnacionales y también en la hibridez, si hay algún posible lazo que uno pueda pensar. Eh, bueno, en ese marco ese es el objetivo que está planteado, ¿no? Analizar las formas que adopta la hibridez organizacional en las empresas públicas subnacionales en Argentina. Eh, y para eso está pensado abordar a partir de tres dimensiones, que uno, la propia habilidad organizacional, en particular la cuestión de la orientación organizacional, que es algo que ahora después estas dimensiones después ahora las voy a desarrollar brevemente, el tipo de control que ejerce el Estado provincial y la relación con el Estado nacional, decíamos, en vistas a construir o aportar no solamente o producir cierto conocimiento sobre qué sucede con la hibridez organizacional, si es algo que efectivamente uno puede evidenciar en los rasgos de las empresas públicas, en este caso subnacionales, sino también en pensar esa incidencia o esos vínculos eh, con el Estado nacional que dan cuenta en algún sentido del- de esta gobernanza interjurisdiccional, ¿no? Esta idea de cómo inciden los diferentes niveles jurisdiccionales en la propio desarrollo de las empresas públicas provinciales. Eh, Decíamos que, bueno, el primer elemento que se pretende abordar es esta idea de la hibridez organizacional. Particularmente se puso el foco en lo que está planteado como la orientación organizacional, que particularmente está planteado, decía,
a partir de la idea de misión pública, ¿no? La misión pública de las empresas públicas es precisamente ese objetivo de interés público social que las empresas públicas buscan eh, atender y que en principio no está atendido, no está cumplido o no puede, o en las condiciones o en las cantidades que socialmente se requiere por parte del mercado, por decirlo de alguna forma breve, ¿no? Y algo que es importante en esta dimensión, pero también en otras, cuando se piensan las empresas públicas, es pensarlas no, no tanto en un sentido más dicotómico, si se quiere, sino en términos de diferentes grados posibles de incidencia de estas diferentes dimensiones que uno puede plantear, y también en el caso de la emisión pública y luego en términos de la orientación eh, organizacional, ¿no? Bueno, este es un esquema que está tomado ahí de Sorrentino, que básicamente plantea, ¿no? Desde un polo de este continuum, la posibilidad de identificar en una empresa pública una orientación puramente pública, si se quiere, o más cercana o que busca atender esa misión pública a una empresa que está orientada a los objetivos más comerciales, ¿no? Y que busca cumplir con esas, con esos parámetros. Y con algunos elementos o estadios intermedios que uno puede llegar a identificar. De nuevo, en general, cuando uno piensa en las empresas públicas, hay algún tipo de combinación, ¿no? Por eso es que hay estos diferentes grados intermedios y lo vamos a poder ubicar o vamos a poder pensar las diferentes empresas públicas cuando uno ve un caso particular en algún punto intermedio entre estos dos polos más eh, extremos. Decíamos la segunda, el segundo elemento, la segunda dimensión que se busca abordar en el trabajo es esta idea de cómo es el ejercicio del control estatal por parte del gobierno provincial. Eh, bueno, a partir de diferentes cuestiones, ¿no? Cómo se estructura ese vínculo entre la empresa pública provincial y el Estado nacional, perdón, el Estado provincial, si existen organismos intermedios, cómo se expresa en la condición de las empresas públicas, si se vincula o no con las políticas sectoriales provinciales, básicamente también dando lugar a otra posible graduación dentro de nuevo de un continuo entre diferentes grados de dos polos extremos, si esa relación se puede caracterizar más del tipo jerárquico, más típica, si se quiere, de la administración pública tradicional, aun cuando por las propias, incluso, no sé, condiciones jurídicas y conceptuales de las empresas públicas, hay algún grado de diferenciación, o si tienden más a la autonomía, ¿no? De nuevo, una autonomía que en general vinculada, por otro lado, a lo que podría considerarse un ámbito más mercantil, ¿no? En el que las empresas se escinde de de esa direccionalidad que le pueda brindar el gobierno, en este caso provincial, eh, y opera o lleva adelante su actividad con una mayor diferenciación incluso de las políticas sectoriales, etcétera. Y el tercer elemento es que trata de involucrar a la cuestión de la dimensión de la interjurisdiccionalidad, o por lo menos en términos de la situación y de las complejidades propias de los países federales, decía, tiene que ver con estas relaciones con el Estado Nacional. Dentro de esas posibles relaciones, lo que se aborda en el trabajo eh, tiene que ver con cuáles son los posibles roles, ¿no? Dentro de otros posibles aspectos,
decía los posibles roles que adopta la nación frente al desarrollo o a la actividad de esa empresa pública provincial. Siempre partiendo de esta idea de que si en los países federales, ¿no?, hay diferentes entes con funciones diferenciadas o concurrentes, ¿no?, en torno a un mismo territorio, eh, tiende a existir, más que compartimentos estancos, algún tipo de vinculación, conflicto, cooperación entre esos diferentes entes, y también en el caso de las empresas públicas. Y adicionalmente, considerando que el tipo de federalismo y la evolución de las relaciones entre el Estado Nacional y los Estados provinciales en Argentina, eh, han tenido en las últimas décadas, particularmente desde fines del siglo XX, más allá de la evolución histórica que uno puede llegar a considerar, pero particularmente desde fines del siglo XX, ha sufrido algunas transformaciones. Que bueno, han, si se quiere, reconfigurado ese vínculo, y que uno puede pensar que eso también se permea y al nivel de, bueno, de la acción estatal en general y de las empresas públicas provinciales. El trabajo lo que se plantea en términos más, si se quiere, metodológicos, es un análisis comparativo entre cuatro casos de empresas públicas provinciales. Eh, si se quiere, tiene un carácter exploratorio, por lo menos con la idea de que sirva de base para plantear algunas hipótesis, más allá de los hallazgos que uno pueda mencionar. Se basa en fuentes primarias y secundarias, particularmente en algunas entrevistas semiestructuradas a informantes clave, que básicamente son directivos y directivas de las empresas, de los casos, de empresas públicas provinciales. Y la selección de los casos se hizo en función de tener cierta heterogeneidad, ¿no? Con esta misma idea de que puedan derivar también en otras, en este carácter más exploratorio, si se quiere, que puedan derivar en determinadas hipótesis, y para seguir profundizando, se hizo desde esta mirada más teórica, se procedió a la selección de los casos. Bueno, los casos que se seleccionaron son, muy brevemente, el Laboratorio Industrial Farmacéutico de, de la provincia de Santa Fe, Catamarca Minera y Energética bueno, de Catamarca, el Grupo Provincia, que bueno, estaba justo en el proceso, también está contenido esa situación en el trabajo, estaba justo en en este proceso de decisión, ¿no?, entre el Grupo Provincia y Provincia de Servicios Financieros, y el caso de INVAP. Eh, bueno, en términos de esta heterogeneidad en la selección de casos, tuvo tanto en términos de la jurisdicción, también en términos de la trayectoria previa eh, de las entidades, en términos del año de creación y demás, los sectores involucrados, los sectores económicos, que también se buscó cierta heterogeneidad, y bueno, eventualmente el tipo societario, que tiene otras consideraciones, pero que también existe algún tipo de heterogeneidad en ese caso. Bueno, ¿cómo vamos a pasar un poco, también para cumplir con el tiempo, ¿no? En términos de los hallazgos. Un poco el cuadro resume el análisis que se hizo de cada uno de los casos en términos de la orientación organizacional, como decíamos, mayor o menor incidencia de la misión pública o la incidencia comercial en cada uno de los casos, el tipo de vínculo con el Estado propietario provincial, más cercano a lo jerárquico, o algún grado de autonomía, o más tendiente a la autonomía, eh, y las relaciones con el Estado, el tipo de relaciones que se presentan con el Estado nacional en cada uno de los casos. No me voy a detener en cada uno, sino más que nada voy a ir a las conclusiones, que presentan algunas miradas más
generales, ¿no? Eh, bueno, la primera cuestión que uno puede identificar en el caso de, digo, como hallazgos del trabajo, tiene que ver que esta idea de si efectivamente uno puede pensar en empresas públicas subnacionales también con características híbridas, que es algo que obviamente es algo que uno presuponía, eh, en el análisis de los casos realizado se verifica, ¿no? Bueno, como digo, es algo que uno puede pensar que obviamente es así, pero que efectivamente se verifica esa idea de que hay características organizacionales híbridas en los casos de empresas públicas provinciales eh, en términos de su orientación organizacional, como decíamos, pero con la particularidad que en todos los casos, por lo menos en estos casos analizados, existe una fuerte presencia de la misión pública que buscan presentar. Vale decir que según que hay algunos de los casos que están más cercanos a la idea de que su orientación está guiada principalmente por su misión pública, pero en algunos otros casos también hay algún tipo de incidencia, está muy fuerte la idea de la misión pública, pero con algún tipo de incidencia comercial, ¿no? Eh, Manuel, disculpa, sí, minuto, sí, dale. ya termino, ¿eh? Esta idea es, decíamos, de una mayor incidencia comercial. El caso del Grupo Provincia está presente en términos de que no, de sus actividades más comerciales, y también el caso de INVAP, con otras particularidades, pero en el que también hay una idea comercial, particularmente en estos dos casos, en esta idea de que no dependan en términos presupuestarios del funcionamiento cotidiano, ¿no? De recursos fiscales, pero que también es una idea que está presente en las otras empresas, si se quiere, pero bueno, con otras características. El segundo elemento, esta idea de que hay un control jerárquico bastante marcado de parte del gobierno provincial, de nuevo, con sus particularidades. En el caso del LIF y de Camián es bastante marcado esa, ese alineamiento con el gobierno provincial y las políticas sectoriales. En el caso del Grupo Provincia, con más mediaciones, ¿no? Porque bueno, depende del Banco Provincia, y el Banco Provincia es el que depende, bueno, por sus particularidades depende del gobierno provincial y demás. Eh, y además por esta cuestión de la orientación comercial, y Simbap quizás como un caso excepcional en términos de autonomía, a pesar de que quizás lo que se marca en el trabajo es esta idea de cómo esa trayectoria de largo plazo de INVAP también incide, ¿no? en esta configuración particular respecto a la autonomía. Del gobierno provincial, que es formalmente el que, el que es propietario de la empresa, también del gobierno nacional en términos de la incidencia que tiene históricamente el Estado Nacional, el INVAP. eh, pero bueno, aparece quizás como una excepción frente al contexto general. Ahí hay una pregunta, digo, esta idea de que si efectivamente hay una mayor autonomía respecto a los casos en que hay una orientación comercial más marcada. Bueno, eh, lo dejo como una pregunta posible de si existe efectivamente esa vinculación. Uno puede pensar que es posible pensar algunos casos, eh, algunas indagaciones posteriores sobre eso. Y en términos de la relación con el Estado Nacional, hay múltiples relaciones, ¿no? Más de cooperación, otras en las que el rol del Estado es básicamente de regulación de la actividad sectorial, otras en algunos casos algún conflicto, en la implementación de políticas públicas también, etcétera, etcétera. Pero decíamos, bueno, relevancia, particularmente hay cierta relevancia en la implementación de políticas públicas, en esos vínculos con el Estado Nacional, a veces como más en el marco de programas nacionales o de proyectos más nacionales.
que derivan en general en un reforzamiento de la misión pública. Digo, pensando este vínculo, esta idea inicial de si esas relaciones interjurisdiccionales, en el caso de estas empresas en Argentina, se puede pensar algún tipo de relación entre la habilidad organizacional y la cuestión del vínculo con el Estado Nacional. Bueno, hay algunos indicios en términos de los hallazgos que fuimos encontrando de que efectivamente esas relaciones, particularmente cuando hay cierta cooperación con el Estado Nacional, tienden al reforzamiento de la misión pública de las empresas públicas. Bueno, como decía, este es quizás un punto de partida, o por lo menos plantea algunas cuestiones que la idea es seguir profundizando, y también, de vuelta quizás en el marco de la coyuntura, eh, también para seguir pensando el rol de las empresas públicas en un momento en el que la cuestión de la acción estatal y el rol del Estado está en discusión y básicamente está fuertemente atacado. Eh, Nada, involucrar también esta idea de no solamente qué pasa a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Bueno, muchas gracias. Me pasé un poquito, pero estuve. Bueno, gracias Manuel. Sí, estamos como apretados con el tiempo porque arrancamos también más tarde. Bueno, ahora sigue Victoria González y va a exponer su artículo que apareció en el dossier. Adelante, Vicky. Hola, buenos días o buenas tardes. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. ¿Se ve ahí? No. No, yo lo tengo, Vicky, si querés, Bueno, lo si presento podés. yo y vos lo vas, A me ver vas ahí. diciendo. Ahí está, ahí está. Ahí se ve. Ah, Sí, genial. sí. Bueno, como comentaba un poco Sergio, el trabajo se llama Aproximaciones a las políticas de igualdad de género en las empresas públicas y lo que intentamos hacer allí era hacer un relevamiento y una sistematización de qué estaban haciendo las empresas públicas en materia de políticas de género eh, o qué habían hecho en este último tiempo. Básicamente el relevamiento se realizó el año pasado, entre julio y octubre. Un poco para contar la historia o la génesis de cómo llegamos hasta acá, esta investigación o a estas preguntas. Tiene que ver con que Manuel y yo compartimos, somos profesores de la materia Empresas Públicas en la Universidad General Sarmiento y teníamos la intención, desde que comenzamos a dar clases, de incorporar la perspectiva de género en la materia. Y cuando empezamos a andar ese camino, advertimos que no había mucha información, que era una cuestión poco explorada, un área de vacancia, que no había información sistematizada. Entonces, emprendimos ese camino, digamos, sistematizar la información nosotros, relevar qué estaba pasando y sistematizar la información, como decía recientemente. En ese punto, bueno, tomé yo la iniciativa, digamos, o la conducción de esta, de esta pregunta, de esta investigación o de la incorporación de la perspectiva de género en la materia, y esto derivó en la escritura de algunos artículos en conjunto, la escritura de este artículo y, como decía Sergio anteriormente en la presentación, de la realización de una tesis con relación a este tema. En ese sentido, nos pareció importante porque no dejan de ser organizaciones que tienen una particularidad, características diferenciales con relación a otro tipo de organizaciones, ya sea de la administración pública o del sector privado, y también porque este tipo de políticas eran incipientes para el sector.
Entonces, lo que hicimos fue esto, ¿no? El artículo que se propone en este dossier tiene que ver con los objetivos y las metodologías que se propusieron, eran conocer las acciones de género y diversidad más relevantes que se desarrollan en las empresas públicas nacionales, y para eso se trabajó con un diseño de investigación exploratorio, básicamente descriptivo, que posteriormente permitió una sistematización y un análisis de lo que estaba sucediendo. De alguna manera se buscó hacer como un mapeo eh, sobre qué estaban haciendo las empresas públicas en materia de género, ¿no? Eh, para eso se trabajó con 39 empresas públicas, incluyendo las empresas públicas del sector financiero y 39 empresas públicas nacionales, ¿no? A partir del decreto 2019 que delimitaba la estructura organizativa de la administración central, se trabajaron con estas 39 empresas públicas nacionales, incluyendo las empresas públicas del sector financiero. Y realicé una primera revisión bibliográfica y un relevamiento de normativas y de programas de género en términos generales que existían al momento de realizar el relevamiento, y también de normativa y de relevamiento bibliográfico específico para empresas públicas en materia de políticas de género. Y además, como decía recientemente, eh, se realizó un relevamiento y una sistematización de la información sobre las políticas de género que estaban desarrollando estas 39 empresas públicas nacionales, a partir de relevar la información en las páginas web institucionales de las empresas públicas, de documentos institucionales de estas empresas públicas, de notas de prensa que se hayan desarrollado a partir o desde estas empresas públicas que mencionamos, y de notas periodísticas que pudieran nombrar o contar y dar información sobre las políticas de género que se estaban desarrollando en estas o en alguna de estas 39 empresas públicas que contamos recién. Como políticas de igualdad de género que nosotros relevamos, eh, en el artículo se describen algunas otras, pero las más importantes, las que más tienen o han tenido injerencia o han servido de anclaje para construir o para empezar a desarrollar las políticas de género en las empresas públicas, han sido la Ley Micaela de capacitación obligatoria en temáticas de género y de violencia de género, que es del 2018-2019, la resolución de la IGJ, que es del año 2020, que propone que haya paridad de género o que haya perspectiva de género en los órganos de administración de las organizaciones. En el año 2020 se salieron los lineamientos para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado, que son orientaciones para desarrollar políticas de género y empezar a desarrollar, organizar las áreas y las políticas de género específicamente en las empresas públicas. La ley 27636 de promoción de acceso al empleo formal para las personas travestis, transexuales y transgénero. También el programa nacional Igualar, que es era un programa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y el sello Igualar, que de alguna manera funciona como un reconocimiento, funcionaba, perdón, me cuesta hablar un poco en pasado, funcionaba como un reconocimiento para aquellas empresas públicas que hayan desarrollado acciones de género y demás, ¿no? Planes, programas y acciones de género. Entonces, este es de alguna manera el paraguas normativo y de políticas de género que hemos relevado para este artículo, ¿no? De alguna manera son como los principales, los primordiales, los que priman, y los que, como decía anteriormente, sirven de ancla o desde donde poder empezar a desarrollar las políticas de género en las empresas públicas.
A partir de este relevamiento que se realizó en estas 39 empresas públicas que nombraba recién, que mencionaba recién, que, bueno, no están nombradas acá, no las voy a nombrar a todas, pero son empresas públicas nacionales, ARSAT, Aerolíneas, Trenes Argentinos, no voy a ahondar en eso. Se pudo hacer esta sistematización que les comentaba antes, eh, que tienen que ver con, bueno, relevamos esto, cuántas de esas empresas públicas tenían un plano, una política integral de género, cuáles hacían seguimientos y monitoreo de las acciones de género, en cuántas empresas se habían creado áreas de género, en cuántas había comités y mesas de trabajo, en cuántas se desarrollaban acciones de prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género, en cuántas capacitaciones vinculadas a la ley Micaela u a otras temáticas que van más allá de lo que propone la ley, Micaela en este caso, cuántas acciones orientadas a reducir las brechas de género, cuántas vinculadas al desarrollo de guías de comunicación, aplicación de derechos con perspectiva de género, cuántas empresas desarrollaban acciones con otros sectores, no solo dentro de la misma empresa, sino articuladamente con otras organizaciones propias del sector y con otros actores que no necesariamente fueran del sector al que se dedica la empresa pública, y cuántas, bueno, habían adherido al sello Igualar. Acá está sistematizado en el cuadro un poco la cantidad de las acciones que se realizan. Por supuesto, estas acciones se solapan, no es que una empresa desarrolla una y no desarrolla otra, y esto tiene que ver con las características de la implementación de las políticas de género, ¿no? Y de la problemática de alguna manera. Bueno, este es un poco la sistematización o la síntesis del mapeo que hicimos. No sé cómo estoy de tiempo, me parece que me apuré un montón, pero eh, de alguna manera pasamos a las discusiones y a las conclusiones, así dejamos lugar también para el resto de los compañeros, ¿no? Acá de alguna manera lo que pude identificar haciendo esta sistematización, este relevamiento, sistematización, este mapeo de qué estaban haciendo las empresas públicas en materia de género, por lo menos en el año 2023 o hasta el 2023, es que básicamente la ley Micaela, que si bien no es una ley específica para las empresas públicas, es más, muchas de ellas no necesariamente podrían tomar la ley, no necesariamente deberían tomar la ley como para desarrollar acciones de género, sin embargo ha sido como una puerta de entrada bastante accesible para empezar a pensar las acciones de género en las empresas públicas. Y otro instrumento normativo de los que mencionamos son los lineamientos que tienen como un fuerte anclaje, como decía antes, como para dar inicio al desarrollo de las acciones de género en las empresas públicas. Así que estos dos instrumentos funcionan como puntos de partida para dar inicio justamente a esto que decíamos, a las acciones de género en las empresas públicas. De hecho, cuando uno hace el relevamiento, cuando hacemos la sistematización, se ve cómo en distintas empresas los lineamientos han funcionado de alguna manera como guía, justamente por ahí con el objetivo que tenían, ¿no? Como pautas de orientación para empezar a pensar las acciones de género. En muchas empresas empezaron a pensar en áreas de género, muchas empresas tuvieron como algunas acciones vinculadas a la reducción de la brecha de género, a pensar en los temas de cuidado y en los cuidados, en la corresponsabilidad en relación a los cuidados, que es otra de las propuestas de los lineamientos, y pensar en acciones para la prevención de la violencia de género, que también es otra de las propuestas de los lineamientos. Así que ambos instrumentos han funcionado como puertas de entrada para pensar justamente
las políticas y las acciones de género dentro de la empresa. Otra de las cosas que surgen del relevamiento es la heterogeneidad de las acciones que se realizan en estas 39 empresas relevadas. Más allá de que, no lo dije anteriormente, pero que hubieron algunas empresas sobre las que no encontramos información en las páginas web, en documentos, de las que sí encontramos información, que son la mayoría, creo que son unas 36 o 34, ahora no recuerdo bien, presentan cierta heterogeneidad, no todas realizan la misma cantidad de acciones, no todas las realizaron al mismo tiempo, no todas se apoyaron en los lineamientos, pero sí, la mayoría se apoyó en la ley Micaela, eso sí, ¿no? O sea, el puntapié, la puerta de entrada para pensar las acciones de género han sido muchas veces las capacitaciones. Capacitaciones, y ahí tomando la ley Micaela como anclaje, ¿no? Pero bueno, presentan cierta heterogeneidad. Hay empresas donde desarrollan los 4 ejes que proponen los lineamientos, que son estos que decía yo: la creación de áreas de género, la corresponsabilidad en los cuidados, la reducción de brechas de género y el atendimiento de las problemáticas de violencia de género, y hay otras empresas que se encontraban en una etapa como anterior, más vinculada a las capacitaciones, y hasta ahí, pero funcionaba. Bueno, el carácter híbrido que tienen las empresas públicas, de alguna manera han permitido como otras dinámicas de coordinación entre distintos organismos gubernamentales, entre otras empresas públicas y otras organizaciones, que eso también es un resultado interesante de lo que hemos visto, cómo han desarrollado políticas de género con otras empresas vinculadas al misma área productiva o a la misma área de servicios, o con otros organismos vinculados a esos servicios, y cómo también se han desarrollado estas empresas, estas políticas de género, anclándose también en las políticas de género que desarrollaban los ministerios propietarios de estas empresas públicas y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Así que bueno, esas han sido un poco las conclusiones de este artículo. El artículo también buscó ser como un punto de partida para conocer cuáles eran las acciones de género que estaban desarrollando las empresas públicas, y avanzar y profundizar en otras cuestiones vinculadas al género, eh, y a qué acciones desarrollan empresas públicas, no necesariamente de nivel nacional, como señalaba Manuel allí hace un ratito. Bueno. Bueno, bueno, muy bien, Vicky, muchas Muchas gracias. gracias. Vamos Bueno, ahora a Banco Provincia. hay ya algún intercambio para Victoria. Vamos a darle paso entonces a Julieta Albano, Milena Upegui, Gustavo Perilli y Vanessa Paxman para que nos compartan el Bueno, artículo del VAPRO. comparto pantalla. Bueno, un poco les paso a explicar mientras comparto pantalla. Esperen, a ver si sale todo bien. Eh, ¿Están viendo ahora el Banco Provincia como impulsor? Perfecto. Ahí se ve. Bueno, a ver, voy a intentar de maximizarlo. ¿Ahí lo ven grande? No, ponelo como No, pantalla general, porque ahí lo estás está como bien. subiendo a la pantalla. Ahí estoy. Sí, lo pongo Eh, así, porque si no se me va. Voy a agrandar un poco. ¿Ahí está bien? sí, está. Pero si no, Bueno, presentación con diapositivas desde el principio. claro, lo que pasa es que si pongo desde el principio, se me va a la pantalla de la izquierda que tengo. Bueno, Bueno, está, voy pasando así. dale. Bueno, un poco les paso a contar, nosotros formamos parte de la Gerencia de Estudios Económicos del banco. Eh, Nosotros somos una gerencia de análisis, no somos una gerencia operativa o comercial, sino que nosotros hacemos análisis económico y un poco estamos encarando desde el área todo lo que es la evaluación. Y un poco en relación a lo que habla Manuel, en lo que nos contaba Manuel, nuestro rol, nosotros somos evaluados por el Banco Central como una banca comercial, pero nosotros tenemos un rol de fomento. Entonces estamos haciendo desde el área un esfuerzo muy importante por poder medir desde el punto de vista social todo este aporte que nosotros hacemos como banca pública de fomento.
también ante esta adversidad y esta situación política y económica particular que estamos viviendo, donde tenemos que defender o salir a defender nuestro rol de banca pública. Es en este contexto que fuimos desarrollando diferentes trabajos, uno de los cuales los vamos a presentar hoy, que los va a presentar Mile, que es un trabajo de impacto que ya ha realizado. Nuestra área principal que hace este tipo de trabajos es el área de investigaciones económicas junto con el área de análisis territorial, donde estamos todos nosotros, ¿no? Estoy yo como gerenta, después está Milena como jefa de departamento, tenemos a Úrsula también y a Gustavo como analista e investigador senior del área. Bueno, les paso nuestro trabajo a presentar hoy, es el Banco de la Provincia de Buenos Aires como impulsor de desarrollo productivo, donde intentamos ver el rol del banco como banca pública de fomento. Si quieres voy pasando y ya puedes ir empezando, busco la presentación. Bueno, muchas gracias por la participación. Acá vamos a tratar de dar nuestro aporte. Todo lo que se dijo antes, todo está relacionado con todo. Pero ahora nosotros lo vamos a decir desde el punto de vista financiero. Una actividad que siempre está como en la mira, ¿no? Una actividad que siempre da lugar a discusión, pero la cuestión fundamental acá es que nosotros tratamos de entender palabras, así términos como lo que es lo contracíclico, lo procíclico, el mercado, las intervenciones estatales y demás para generar un determinado, como dicen algunos autores, como dice por ejemplo Tirol, ¿sí? Una economía del bien común, digamos. ¿Por qué? Porque la banca de desarrollo, la banca pública y en particular el Banco Provincia, como es lo que intenta desarrollar este trabajo, o sea, desde la banca de desarrollo, la hermana mayor, digamos, la banca pública, donde estamos todos nosotros contenidos, y el Banco Provincia en particular, el banco más antiguo de la Argentina, estamos desde 1822, gobernaciones Martín Rodríguez, más tuvimos mucha historia, incluso nos hicimos, el Banco Provincia se hizo cargo de la política económica hasta la aparición del Banco Nación y en adelante, digamos, tuvo mucha participación dentro de la actividad económica hasta que nos hicimos banca pública en el 46 y aparecen las figuras legendarias como Jaureche. Ese espíritu jaurechano en cierto modo está en el banco, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, estamos hablando de lo contracíclico, y lo contracíclico quiere decir que la generación de créditos está vinculado con la generación de actividad económica y la generación de empleo. No hay un velo, ¿sí? Todo eso que a veces se discute como que es cosa del pasado, digamos, nosotros siempre lo queremos desmitificar de alguna manera. ¿Por qué? Porque siempre están las conversaciones, todo el tiempo están las conversaciones. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, después de la crisis del 30, aparece la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo tuvo en América Latina un protagonismo muy importante. ¿Por qué? Porque trató de impulsar ese cambio de paradigma que aparece hacia la mitad de la década del 30, ¿sí? Del siglo XX. Trata de impulsar todo lo que es la cuestión de la manufactura, trata de impulsar los desarrollos productivos, trata de ir hacia esa generación de valor agregado que no es simplemente lo que proviene de la naturaleza, ¿sí? Aunque el Banco Provincia, como también sabemos, el Banco Provincia está muy comprometido con la actividad agropecuaria, ¿sí? Pero la banca de desarrollo ha participado en esas, no entiende que la banca de desarrollo, el Banco Público, Banco Provincia, entiende que no todo es una cuestión de autorregulación, o sea, no todo ahorro se convierte en inversión, sino que tiene que haber posiblemente una mano visible en esos mecanismos de coordinación que mencionaron Victoria se mencionó también en el otro trabajo, Manuel, ¿sí? Tienen que haber mecanismos de coordinación, una mano invisible, pero también una mano visible. ¿Por qué? Porque esto busca impulsar al sector privado, sabiendo que el mercado no todo lo puede, pero también aparece ese impulso a la actividad económica, digamos que el Banco Mundial por ahí lo entiende cuando habla de crecimiento económico, que dice que hay un crecimiento económico bueno y un crecimiento económico malo, entendiendo que también el crecimiento económico tiene que venir atado como a una distribución del ingreso y habla de alguna manera del desarrollo económico. ¿Está bien? Por eso es que la banca de desarrollo históricamente en América Latina
trabajó mucho sobre la diversificación, el anterior, por favor, la diversificación de la actividad productiva, de la estructura productiva. En la Argentina se discutió mucho sobre la estructura productiva, hasta incluso generadora la estructura productiva como generadora de fenómenos patológicos, ¿sí? Pero había que darle más actividad a esa oferta para que esa oferta, digamos, no genere algunos estrangulamientos, y ahí estaba la banca pública, la banca de desarrollo, luego el Banco Provincia, como lo van a decir mis compañeros, mis compañeras, pero alentando los nuevos sectores económicos, o sea, tratando de darle más magnitud al mercado. ¿Para qué? Para que los precios y las cantidades se desenvuelvan en mecanismos más estables. Hay una idea de desarrollismo siempre en todo este tipo de banca contracíclica, todo este tipo de banca que tiene atrás una mano visible, todo este tipo de banca que promueve el crecimiento económico bueno, siguiendo la terminología del Banco Mundial, ¿sí? Y que entiende también, que entiende que hay fallas de mercado. Entonces, todo esto hay una cuestión de promoción hacia el desarrollo, ¿sí? Hacia el desarrollo. No digamos, un ataque al sector privado, sino una contribución al sector privado. La banca de desarrollo va también teniendo una metamorfosis a lo largo de las décadas. Ya para el año 2000 ya va cambiando, así como cambió el paradigma, así como cambió la economía a principios de los 70, donde la cuestión era más hacia la actividad real, con poca actividad financiera y demás. Desde los 70 aparece el financierismo descrito por ejemplo, por French Davis, ¿sí? Ya empieza como a cambiar eso, y la cuestión de la banca de desarrollo, ¿sí? Empieza también como a dirigir la banca de desarrollo, la mano visible, la banca pública, empieza como a dirigir sus servicios también en esa coyuntura. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar también con ese propósito de inclusión financiera. ¿Por qué? Porque con el financierismo aparecen las crisis financieras, y con las crisis financieras empiezan a aparecer las necesidades de fomento, o sea, los marginados del sistema financiero. Entonces, los marginados de ese sistema financiero básicamente son las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, aquellas que obviamente no van a ser, digamos, beneficiadas por la mano invisible, pero aquellas que sí necesitan innovación, porque son aquellas que, por ejemplo, necesitan microcréditos, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, la banca de desarrollo, aquellas que son creadoras de empleo. Las MIPYMES, digamos, son por ahí el objetivo de la banca pública, y en particular del Banco Provincia. Entonces, se empiezan a implementar mecanismos, y esos mecanismos es en pos del fortalecimiento de la actividad privada. La próxima, Julieta. En la próxima hablamos claramente, porque todo está relacionado con todo, como inicié yo mi charla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca que ese corto plazo se asocie con un largo plazo. Como decía por ahí en algún momento Jauretche, generar, digamos, fortaleza en la moneda interna. Entonces, ese largo plazo, de alguna manera, está vinculado, digamos, con el rol de la banca pública. ¿Por qué? Porque la banca pública, siendo una banca comercial, como que se disputa entre dos objetivos. Y esos dos objetivos es el que comparte con la banca comercial, donde la banca comercial busca la rentabilidad en esos créditos de consumo. La banca pública por ahí busca la maximización de beneficios en el crédito comercial o el crédito de la actividad económica. Busca maximizar ese beneficio, busca mejorar la estructura productiva e impulsar nuevos sectores. O sea, la banca pública tiene como dos objetivos bastante diferenciados, digamos. Por un lado, competir con la banca privada, pero por otro lado, esa noción de fomento, de ir hacia los sectores que están excluidos por el mercado. ¿Sí? Entonces, básicamente va hacia la actividad productiva, dando recursos financieros, proveyendo asistencia técnica a sectores productivos, ¿está bien? Movilizando flujos financieros en toda la actividad económica, entendiendo de nuevo que esos flujos financieros no se van a mover endógenamente, ¿sí? O sea, el ahorro no se va a mover hacia la inversión generando,
digamos, bienestar económica y eliminando, por ejemplo, la pobreza, considerando el dato que salió ayer. ¿Está bien? O sea que hay ahí una cuestión de impulso a la actividad económica donde está siempre presente la banca pública. Estamos, como ustedes también lo mencionaron, en un momento bastante crítico. ¿Sí? La banca de desarrollo impulsa y desarrolla la industria, busca encadenamientos productivos. En la provincia de Buenos Aires se habla todo el tiempo de todo lo que existe y de todo lo que potencialmente puede existir en materias de encadenamientos productivos desde la micro, ¿sí? Donde la banca pública está muy presente ahí porque la banca pública justamente quiere financiar. Y al buscar la innovación, justamente por eso por ahí no está tanto la banca privada, porque la innovación tiene, ¿sí? un futuro en gran medida, un futuro incierto. O sea, hay que financiar hasta que aparezca ese producto innovador, ese producto que genere aprendizaje, ese producto que genere mejoras en las especializaciones, ¿sí? Y que impulse nuevos sectores productivos. También aparecen esos sectores siempre claves dentro de la economía, y la banca pública, a diferencia por ahí de la banca privada, busca no solamente la rentabilidad económica, sino que se concentra en esos sectores de rentabilidad social elevada, ¿sí? Rentabilidad social elevada. Por eso decimos, no financiamos o financiamos el consumo, pero la meta está más sobre la actividad productiva, porque eso tiene encadenamientos. Eso, como decimos en la universidad cuando damos clases de multiplicador keynesiano o de procesos de aceleración de la inversión, eso tiene, digamos, repercusiones endógenas a partir de un impulso exógeno. Entonces, sabemos que ahí la banca pública está para contribuir con distintos sectores o áreas del sector público. ¿Para qué? Para que se haga factible, que se materialice, ¿sí? Ese propósito de rentabilidad social en términos de empleo. Por último, y la parte que me toca, muestro el cuadro, el grafiquito, y bueno, en ese grafiquito vemos que hay la actividad de la banca pública, que es el financiamiento a lo comercial, el financiamiento de la actividad productiva, a lo que es generador de empleo, con el ojo bien puesto en la MIPYME, con lo contracíclico, con todo lo que dije antes, buscando ese crecimiento económico bueno, ¿sí? Vemos que desde 2010 hasta básicamente 2015 hubo un proceso de crecimiento de los préstamos a empresas por parte de la banca pública. Recuerde que hay aproximadamente 3 entidades públicas y más de 60 entidades privadas, ¿sí? Bancos, ¿no? Dentro del sistema. Y digamos que aumentó, por ejemplo, los préstamos a empresas de la banca pública en el total de esos préstamos a empresas del 20% en 2010 hasta casi 30% en 2015, o sea, aumentó 10 puntos, luego tuvo un pequeño empuje, pero luego ese cambio de paradigma entre 2015 y 2019, vean que de nuevo restringe o limita la actividad de la banca pública, cae del 31, ese salto efímero, hasta el 26, la presencia de los préstamos de la banca pública en el financiamiento de empresas, y luego hay un crecimiento. Claramente estamos con una suerte de, como ustedes de alguna manera lo sugirieron, estamos con una suerte de futuro incierto, porque claramente llegamos en 2022 al 32% la banca pública entregando al mercado aproximadamente el 32% de los recursos financieros destinados a empresas. Y ahí estamos en la punta, pero ya hacia el final de 2023 cambia el paradigma y ya los datos de 2024 suponemos que van a ser bastante más deprimidos. Quizás acá abrimos un gran interrogante y decimos futuro incierto. Sí, futuro incierto. Pero, digamos, la banca pública siempre va a ser una herramienta para el desarrollo económico, una herramienta para paliar todos esos problemas de información asimétrica que existen en el mercado de créditos. Julieta. Bueno, Bueno, muchas sigo gracias. yo, te tomo la posta, nos vamos a ir tomando la posta Dale. entre todos. Bueno,
Hasta acá Gustavo nos habló, este gráfico anterior era todo el sistema financiero. Mi ponencia, vamos a hablar un poquitito sobre el rol del Banco Provincia puntual, que fue en realidad todo el trabajo, el texto, digamos, la última parte del texto que presentamos. Se trabajaron desde 2020 con 3 ejes de gestión. Estos ejes fueron definidos por Juan Cuatromo, que es el presidente del banco, junto al gobernador Kicillof. 3 ejes de gestión, donde la mayor importancia estaba puesta en el desarrollo productivo, recuperar todo lo que es el entramado productivo bonaerense y la generación de empleo. Siempre el foco está puesto en el empleo. Después el otro eje que se consideró de importancia a trabajar es el eje de la innovación, donde en realidad lo que se busca es mejorar todo lo que es la operatoria digital. Tal vez la pandemia fue un cimbronazo en este aspecto, donde tuvimos que potenciar la llegada digital a nuestros clientes a través de nuestra herramienta digital, que es la cuenta DNI, que es nuestra billetera. Y después otro de los ejes que se quiso mantener y reforzar, que es la cercanía, que la cercanía es tanto física como cercanía digital. Digamos, la pandemia nos puso una impronta digital a todo el trabajo. Nosotros contamos con 408 sucursales distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, con 2.002 cajeros automáticos y 10.300 trabajadores que prestamos servicio en todas las sucursales de la provincia. Estamos presentes en los 135 partidos de la provincia y en la capital. Voy pasando rápidamente. La asistencia en estos últimos, de 2020 hasta 2023 acumulada y a valores constantes de diciembre de 2023, fue de 10 billones de pesos destinados a empresas. O sea, fueron los préstamos, las colocaciones a empresas. Lo más importante, creo, para considerar acá es el tema de la asistencia por sector productivo. Fíjense en este gráfico que el 36% de los préstamos fueron destinados a la industria, el 25% al sector agropecuario, el 26% al comercio y el 9% a servicios y el 3% a construcción. Si uno ve la foto en relación a años anteriores, tal vez la parte de industria no cambió tanto. Seguimos asistiendo en una participación muy similar a la industria, pero sí creció mucho la importancia. Nosotros nos vamos hacia las MIPYMES. Y en relación a esto, y quiero un poco rápido para no cortar, para no alargarnos, digamos, en relación a esto, y como creo que lo más importante es que el 78% del total de créditos destinados a empresas fueron a pymes, donde el 71% fueron destinados a tasa subsidiada en relación al crédito total de empresas, y a empresas de todos los créditos otorgados en este periodo de tiempo fueron destinados el 85% del total de créditos. O sea, ahí vemos la importancia que le dio el banco a todo lo que es el desarrollo productivo. Digamos, esto fue un cambio muy importante en relación a anteriores gestiones donde se priorizaba tal vez al individuo, ¿no? El crédito a las personas físicas. Si nosotros vemos la foto a diciembre de 2023 de los saldos de préstamos otorgados del banco, fíjense que el 28%, la foto a diciembre nos decía que el 28% eran créditos, eran saldos a empresas y el 72% individuos. En nosotros, a través de una gestión que se basó en estos 3 ejes que recién acabo de explicar, logramos que el 49% de los saldos de los préstamos fueran empresas. Hay una diferencia técnica conceptual entre lo que es colocación y lo que es saldo. Saldo tiene en cuenta la amortización de los créditos, pero bueno, lo importante es que la impronta fue bien productiva, digamos, y se logró el share, que es la participación de nuestros créditos productivos en relación al total del sistema, la participación del banco en el total del sistema, pasó del 7,8% en diciembre de 2019 al 12,3%, o sea, hicimos un salto de 4,5 puntos porcentuales. Hay una realidad que yo, digamos, no puedo no mencionarla, es que esta participación en 2024 ha bajado, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante en mantenerla, y esto a nosotros nos pone un desafío muy fuerte a nosotros como banca pública para competir con el sector privado en el otorgamiento de créditos productivos a empresas. La realidad económica adversa la realidad económica adversa que están presentando nuestras pymes bonaerenses
no hace caso omiso a que no tomen tantos créditos, ¿no? En relación a toda la innovación que hemos implementado, nosotros tenemos todo un ecosistema digital armado, donde siempre han sido instrumentos, como por ejemplo nuestro portal de compras Provincia Compras, tenemos cuenta DNI que ustedes lo están viendo. Nosotros desde el área estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte en evaluar la herramienta de cuenta DNI comercios y cuenta DNI individuos, porque queremos evaluar desde el punto de vista social el rol que tiene cuenta DNI en todo lo que es inclusión financiera. ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de la rentabilidad privada, podríamos decir que todas las promociones que hace el banco en cuenta DNI tienen un rendimiento negativo, pero nosotros desde el punto de vista social tiene un rol muy importante en cuanto a inclusión financiera, y más en esta situación económica adversa y con los indicadores que recién Gus habló en cuanto a pobreza, si no sé si ustedes han analizado el dato del primer semestre de 2024, cómo ha aumentado la pobreza. Acá está el eje puesto en la cercanía. Este mapa un poco nos muestra la presencia del banco en todo el territorio bonaerense, donde vemos que en 143 localidades el banco llega en forma exclusiva. Fíjense las bolitas verdes, verde completas, digamos, la penetración que tienen todo tipo de localidades con diferentes coberturas, digamos. Después hay coberturas mixtas entre público y privado, pero hay muchas localidades donde la inclusión del banco es muy, muy importante. Bueno, hasta acá un poco lo que quisimos analizar es un poco los tres ejes de gestión, y ahora nos va a mostrar Mile su trabajo en cuanto a cuantificación de empleo. En realidad es ver todo este eje de desarrollo productivo y de llegar a todo el entramado bonaerense, cómo lo podemos medir en cuanto a su impacto en el empleo. Mile. Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, como mencionaba Julieta, yo les voy a hablar un poco sobre un ejercicio que realizamos en el banco para cuantificar cuál fue el efecto de nuestra política crediticia en la pandemia. Este estudio lo quisimos incorporar en el paper básicamente para dar aún más soporte empírico y estadístico sobre el rol pro desarrollo que juega la institución. Porque como veníamos resaltando a lo largo de la presentación, el banco, además de que tiene que cumplir o sea, su rol como una institución más del sistema financiero, también debe cumplir, digamos, y tiene entre sus mandatos como banco público, promover el desarrollo, y digamos que para eso cuenta con múltiples herramientas que también les fuimos mencionando, digamos, de pronto no hicimos mucho foco en la presentación, pero sí están un poco más detalladas en el paper, y particularmente en la pandemia se creó una batería de instrumentos en los que se destacó esta línea, la línea de capital de trabajo, cuyas características están, digamos, resumidas en la tabla de la derecha, y sobre la cual recayó un análisis especial para evaluar si efectivamente cumplió con su objetivo de mitigar el efecto en el empleo. O sea, ese efecto negativo en la pandemia que trajo especialmente sobre esa variable. Esto sobre todo para no quedarnos simplemente en declaraciones de buenas intenciones, sino también poder medir y saber si efectivamente estamos cumpliendo con ese objetivo planteado, y si no, bueno, poder focalizar mejor las políticas que estamos llevando a cabo. En la siguiente, Juli. Bueno, para poder verificar si este objetivo se cumplió o no, nos metimos entonces en lo que se conoce como evaluación de impacto. Con estos métodos lo que se busca es cuantificar atribuciones causales directamente. O sea, es decir, intentando formalizar un poco, y para ir explicando también brevemente la metodología, que también está un poco más detallada en el paper, lo que queremos encontrar es un efecto tita que se obtiene de evaluar un resultado Y, que en este caso para nosotros y nuestra variable, digamos, de interés era el empleo, dado que una empresa tomó el crédito o tratamiento
restándole ese mismo resultado en ausencia del tratamiento. Y cuando vemos este tipo de planteamientos que son necesarios para poder hablar de atribuciones causales y de causalidad, lo primero que debemos pensar es, bueno, hay una parte que sí tengo, que puedo observar, y nuestra investigación es el resultado de las empresas que sí tomaron el crédito, pero hay una parte que no puedo observar, que es la de esas mismas empresas si no hubiesen tomado el crédito, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con ellas? Y solo así yo puedo obtener un resultado que me hable de un efecto del crédito propiamente dicho. Y en ese sentido, digamos que la pregunta clave que nos debemos hacer es, bueno, ¿cuál es o cómo les hubiese ido a las empresas que tomaron el crédito de no haber accedido a él? Y bueno, como les decía, esto es un inobservable, es un contrafáctico que se debe estimar usando un grupo de control puntualmente. Bueno, en evaluación de impacto se dice que la piedra angular de una buena estimación es la determinación justamente de ese grupo de control, porque es lo que nos lleva a realizar estimaciones que no sean sesgadas desde el punto de vista más estadístico, digamos. Y para eso es importante señalar que nosotros como banco público no podemos realizar asignaciones aleatorias de tratamiento, que es como se suele hacer en las ciencias, digamos, más duras cuando se hacen experimentos de laboratorio, porque esas asignaciones aleatorias son las que garantizan que realmente los resultados no sean... como que no sean insesgados, ¿no? Entonces, para nosotros en particular, intervienen gerencias de riesgos, gerencias de análisis crediticio, normativas del BCRA. Entonces, lo que pretende hacer este tipo de metodologías es poder manejar ese sesgo que lo tenemos que incorporar, que está existente en nuestro ADN, digamos, bancario, mediante lo que en la literatura se conoce como métodos cuasi experimentales. Particularmente, nosotros utilizamos una estrategia de identificación empírica mediante lo que se conoce como propensity score matching, que es intenta imitar un experimento aleatorio, y luego la estimación del efecto propiamente dicho mediante un método de diferencias en diferencias con efectos fijos. Bueno, para el PCM lo que hicimos fue realizar un modelo dicotómico, un modelo Logit, donde la respuesta es participar o no participar de ese tratamiento, o sea, tomar o no tomar el crédito, donde calculamos la probabilidad de que una empresa pueda acceder a, digamos, a ese instrumento, dados ciertos controles. Y luego realizamos un match o emparejamiento con un tramo de la distribución para los tratados y no tratados en la que hay un soporte común, o sea, donde se garantiza que esa empresa tratada va a poder encontrar un gemelo, digamos, en todos esos controles que nosotros estamos utilizando. Esto se puede hacer mediante diferentes algoritmos, digamos. En este trabajo en particular utilizamos el algoritmo del vecino más cercano. Y finalmente, sobre esa selección, realizamos las estimaciones de diferencias en diferencias, como les comentaba, como utilizando un método de un modelo de efectos fijos. Bueno, eso digamos para pasar rápido lo que es la metodología. Y bueno, con esta metodología justamente utilizamos un método de efectos fijos porque teníamos una base de datos de tipo panel que recopila información de diferentes fuentes administrativas como el registro PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, el ANSES, el Banco Central y por supuesto datos propios, ¿no? Datos internos sobre todas estas empresas que atendimos en un periodo del 2018 hasta 2020, que fue cuando, digamos, realizamos este análisis puntualmente. Eran variables referidas a deuda, exportaciones, empleo, por supuesto, edad de la empresa, bueno, etcétera, diferentes variables que tenía esta base de datos. Y para eso, bueno, aplicamos la metodología que les mencioné anteriormente y puntualmente calculamos 3 modelos que contemplan en su PCM diferentes variables y hallamos un efecto positivo y significativo sobre el empleo para las empresas que accedieron al crédito y digamos que ese efecto encontrado se ubicó entre un 3 y un 6% según el modelo utilizado, ¿no? Según ese propensity score matching utilizado. Y bueno, y digamos, utilizando esta metodología y habiendo realizado este estudio,
con estos resultados pudimos confirmar y podemos concluir que todo ese esfuerzo que realizó el banco, en particular con esta línea de, digamos, de capital de trabajo, fue eficaz a la hora de mitigar el efecto en el empleo de un shock, digamos, sin precedentes como fue la pandemia, y nos permitió confirmar nuestro rol como promotor del desarrollo y en este caso además como un actor fundamental en la política contracíclica que se necesitaba en ese momento tan particular para la economía. Bueno, quise hacer una presentación así bastante rápida. Con esto finalizo, espero no haberme excedido mucho en el tiempo y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Milena, Julieta, Gustavo, Manuel y Vicky. Les pido disculpas por las interrupciones y las sugerencias de 1 minuto, 2 minutos, pero bueno, en realidad el problema es que empezamos también un poco más tarde, Claro. estamos pasados de la hora, pero no quita que podamos ahora hacer algún intercambio que surja de las distintas, que haya surgido de las distintas exposiciones. Y había también en el chat, veo acá a Julia del Barco, que había ahí intervenido en el chat, particularmente a partir de la ponencia de Victoria sobre el tema de género, y compartió un enlace de un material producido por la Universidad Nacional de Córdoba, que entiendo tiene que ver con la cuestión de género. Pero bueno, digo, en general, retomando las exposiciones, podemos hacer al que sea unos 3 minutos para no irnos mucho más, 3, 4, 5 minutos de intercambios. Yo creo que todas han sido, bueno, finalmente invitamos a que lean el dossier, que lean la revista donde están los artículos publicados. Que con más detenimiento van a poder seguir las ideas que se vertieron acá, pero bueno, no sé, dejo abierta la posibilidad de intercambios, de preguntas, comentarios que se quieran hacer. Directamente abriendo el micrófono y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo estoy acá de forma presencial en la sala. Mi nombre es Alejandro Casales, trabajo en Flaxo en el área de políticas públicas. Y les quería hacer una pregunta a raíz de una investigación que estamos realizando sobre 4 casos de empresas públicas. ¿Alguna reflexión o preguntarles a ustedes respecto de la contribución al desarrollo regional, desarrollo territorial de las empresas públicas, algo que en la introducción del dossier está marcado como un elemento característico? Y esa pregunta se puede abordar de una forma más general o tal vez de forma más específica en relación al desarrollo de proveedores o contribuir al fortalecimiento de empresas públicas locales, provinciales. Esa es una primera pregunta. Y después la segunda pregunta más general, si este estudio más comparativo de casos tuvieron que establecer alguna especie de síntesis o de tipología o, bueno, o alguna enumeración de los principales problemas de gestión que enfrentan las empresas públicas como problema más interno al interior de las empresas, pero de forma más agregada, por ahí no el caso particular de una u otra. Esas 2 preguntas de mi parte. Bien, gracias. Justo queda abierto el micrófono para quien quiera tomar el desafío de la respuesta de las 2 preguntas. Así que eso. No sé si... Bueno, no, yo muy breve voy a hacer. Hay una cuestión sobre el impacto de las empresas públicas, particularmente, bueno, en lo que venimos trabajando es sobre empresas públicas provinciales y eventualmente municipales, en el que sí se pueden haber algunas relaciones, ¿no?, entre este desarrollo regional, territorial, con con estas empresas. Pero para decirlo más en general, digo, no está aislado también de la acción estatal más general. Digo, también si hay determinadas políticas de desarrollo productivo, o en el marco económico en el que estamos, etcétera,
hay un diferencial en ese sentido. Particularmente, no sé, uno piensa en el caso de INVAP, quizás que es el caso, el que siempre se pone de ejemplo en términos de desarrollo de proveedores, etcétera. Eso está bastante marcado, digo, porque básicamente lo que hace INVAP es, bueno, hace bienes tecnológicos si se quiere, pero tiene decenas y hasta cientos de proveedores, muchos ubicados también en la zona de influencia de INVAP. Ese quizás es el ejemplo más claro, pero tampoco está desligado de si hay un proyecto nacional, digo, si se apuesta al desarrollo de sectores, del sector nuclear, por ejemplo, sector satelital a nivel nacional, eso no está aislado, ¿no? O si logran involucrarse, bueno, INVAP tiene esta particularidad, ¿no? De que se, se desarrolla algunos proyectos nacionales también con una mirada o con otra cara que busca que esos mismos proyectos o esos mismos desarrollos puedan ser aplicados en ventas internacionales, ¿no? En participación en licitaciones internacionales y demás. Es un caso muy específico, pero existe. Más que nada para centrarme en los casos que aborda el artículo. No sé, también en el caso de la empresa de Camien, que es una empresa minera, que es pequeña en relación, tiene muchos proyectos más amplios pensados, pero bueno, tiene un impacto digo, en términos de empleo limitados, pero bueno, sí contrata servicios mineros a otras empresas, etcétera. Bueno, para poner otro ejemplo. No, y lo otro que sí quería decir, que es algo que salió en estas entrevistas y en otras que hemos hecho, sobre los problemas de gestión. Yo voy a mencionar uno que quizás es limitado, ¿no? Pero hay una cuestión más general sobre el vínculo con el Estado provincial o con el Estado controlante, ¿no? Las formas en que ese vínculo se presenta. Que eso tiene después otras expresiones institucionales, ¿no? Digo, cuál es el vínculo con el ministerio sectorial del que depende, etcétera. Pero en términos de gestión, algo que salió en las entrevistas y que se repitió en más de una entrevista es la cuestión de la continuidad en términos de la conducción de la empresa. O sea, está muy, en general, en Argentina, está muy vinculada la conducción de las empresas a la gestión gubernamental. Digo, los cambios electorales también tienen impacto en la gestión de las empresas. Esto, por un lado, uno puede pensar lo que tiene que ver con la direccionalidad política que se le quiere dar a esa empresa, pero en términos de las capacidades propias de gestión de esa empresa y de cómo poder trascender en el tiempo determinadas líneas, digo, de gestión o de proyectos, o de objetivos más de largo plazo, está bastante marcado o por lo menos salía, digo, era un tema que salía solo, no es que se lo planteaba como una problemática. Y nada, es algo significativo. De nuevo, porque el punto digo, esto quizás también tiene que ver con cómo se organizan las empresas públicas en Argentina en este vínculo particular con el Estado propietario, ¿no? Con el Estado controlante, y cómo esos cambios gubernamentales impactan, ¿no? En el- en la empresa. De nuevo, con cierta excepción, cuando de vuelta este carácter de excepción de INVAP, que sí existe una continuidad más allá de los cambios que hubo gubernamentales, que quizás expresan una continuidad a lo largo del tiempo del proyecto que tiene, ¿no? De ese modelo de negocio que fueron construyendo, etcétera, etcétera. Nada, eso solamente. Eh, Pensaba que la exposición que hicieron de Julieta Albano, Gustavo Milena, del área de la gerencia de estudios económicos del banco, de alguna manera responde o está en línea con la primera de las preguntas que hizo Justo respecto del papel en cuanto al desarrollo, digamos, regional, ¿no? El papel de las empresas públicas. En términos digo, una aclaración y un aviso. El dossier no surge de una investigación única, sino que son aportes que van haciendo los distintos autores, autoras,
desde distintos lugares de trabajo y desde distintos proyectos. O sea que no responde a un mismo proyecto, por lo tanto vos preguntás por la cuestión comparativa y bueno, como no estábamos planteados desde un proyecto, eso no estaba. Sin embargo, y este es el aviso, tenemos un proyecto de investigación trienal pluriuniversitario que vamos a iniciar probablemente el año que viene, donde estamos Manuel, Vicky y otras personas de General Sarmiento, pero también gente de la UNSAM, gente de la Universidad Rosario. Y ahí sí tenemos la idea de pensar en algún diseño más comparativo, tomando casos provinciales, o sea, tomando algunas provincias y tomando algunas empresas públicas, tratando de dar cuenta de esa heterogeneidad de la que hablábamos, de los sectores de actuación de las empresas públicas, y ahí sí podríamos, en todo caso, pensar, y de hecho está pensado, en términos de construir tipologías de estrategias de gestión de las empresas y vincularlas directamente a esa gestión con los proyectos de desarrollo regional. Pero eso es algo, en todo caso, por venir, y este dossier más bien lo que expresa es la producción intelectual de distintos grupos que están trabajando, y lo que me quiero valorizar fundamentalmente es que queremos, digamos, que nos parece importante integrar la producción intelectual de conocimiento que se realiza desde la propia gestión, en este caso a través del artículo que propuso la gente del Banco Provincia, porque si bien esta no es una gerencia operativa que está directamente ligada a la gestión del banco, pero bueno, está en el banco, no es una producción académica, digamos, hecha desde algún lugar, desde algún centro de investigación, sino hecha desde la propia producción y gestión del banco, y con un sentido, como decía Julieta, de evaluación, cosa que me parece importante. Yo estoy seguro que, entre otras cosas, digamos, el alentar en términos de lo que vos preguntabas justo sobre la gestión, el alentar la aparición de estas áreas de estudios en las propias empresas, seguramente tiene que ver con la escala, con la trayectoria institucional, con el peso que tiene el Banco Provincia, pero aún en las empresas más pequeñas o digamos, grupos de empresas, alentar la conformación de áreas de estudio dentro de las empresas, seguramente, más allá de la cuestión política que señalaba Manuel, sería un gran aporte para la consolidación de gestión en las empresas, ¿no? Y eso, así como Vicky estudiaba la cuestión de género, creo que eso es uno de los aspectos que nosotros nos proponemos trabajar en el proyecto, es decir, cómo está conformada estructuralmente las empresas, y en este caso qué capacidades uno le puede poner a las empresas, por ejemplo, para desplegar este tipo de estudios de trabajo que nos mostró la gente del Banco de Provincia. Sí, si me permitís interrumpir un segundo, Sergio, nosotros desde el banco también a veces desde las políticas públicas o en las redes sociales empiezan el malgaste del dinero en las promociones de cuenta de DNI del banco. Entonces nosotros desde el área lo que estamos haciendo ahora es contraargumentar esto, digamos. Con Mil estamos haciendo un trabajo sobre evaluación de impacto, cómo impacta cuenta de DNI la facturación de los comercios de barrio o de los diferentes comercios. Entonces, de esa forma, evaluamos el impacto social que tiene la herramienta, digamos. Sí, o sea, Mil está dedicada a eso, nosotros nos fuimos, digamos, muy caserito toda la organización nuestra, no, no es algo que tengamos un área específica de impacto, sino que lo vamos haciendo nosotros con todos los economistas del área y nos vamos abocando a esos temas. Después, por ejemplo, Gustavo arma todo lo que es el desarrollo productivo y todo lo que es el desarrollo productivo, que, o sea, hace un análisis de todo lo que es los consejos productivos regionales. Buscamos, digamos, la defensa de nuestro rol como banco público, digamos, pero es algo muy, muy propio, digamos. Y estaría buenísimo este encuentro que estás armando, la verdad que nos sería de utilidad para ver cómo hacen otros bancos públicos, por ejemplo, en nuestro caso. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas. Y ahí en aras o las respuestas, en aras, una última cosita, en aras de la próxima investigación, que parece sumamente interesante, la que Sergio hacía mención para posiblemente el año que viene. Y en el marco de los debates actuales que
enfrentan las empresas públicas en la hostilidad con la que de cierto nivel gubernamental y de la opinión pública se la suele atacar. No es una pregunta, sino que siempre es una inquietud, digamos. Pensar tipologías, o más que tipologías, estrategias vinculadas a la sostenibilidad, y no pensar solo la sostenibilidad en términos económicos financieros, de que, bueno, que las cuentas ven, de que no sean deficitarias, etcétera, sino desarrollar alguna metodología o alguna tipología o algún elemento que nos permita fundamentar la importancia, la realidad que tiene para el desarrollo, para producir bienes públicos, etcétera, en otros elementos que no sean solo la cuestión económica financiera, que de por sí es muy importante, pero digamos, no debería ser la única. Y ahí entonces es relevante estas cuestiones vinculadas con el desarrollo territorial, o bueno, o con otras cuestiones que parecen interesantes para pensar una sostenibilidad en un sentido más amplio que la económica financiera estrictamente. Claro, por ahí al respecto, podría mencionar que nosotros acá en el área también estamos, digamos, intentando impulsar el sistema de medición del desarrollo, que básicamente lo que busca hacer eso es poner en valor todo ese rol, digamos, de desarrollo económico y social que tiene el banco, porque nosotros hacemos, digamos, monitoreo de diferentes indicadores. Bueno, obviamente tenemos que tener rentabilidad, porque si no existiera eso, digamos, no podemos hacer el resto, eso está clarísimo, pero también o sea, resaltar que nosotros, además de tener que competir con la banca privada, tenemos que cumplir también un montón de otras cuestiones, y poder resaltar eso y ponerlo en valor a través de métricas, que es lo que nosotros estamos intentando hacer, y que no es algo, digamos, propio, sino que son métricas que están impulsadas incluso desde el BID, digamos, que eso es lo que se está haciendo actualmente, como para poner en valor toda la banca de desarrollo, como que es bastante importante en ese sentido, ¿no? De lo que comentaban, porque es importante esa parte también, pero nosotros, para el desarrollo contribuimos de múltiples formas, y eso actualmente no lo estamos midiendo y no lo estamos poniendo en valor. O sea, lo mencionamos, todos estamos de acuerdo. Bueno, hay personas que sabemos que no están de acuerdo, pero bueno, nuestra defensa, digamos, es poder cuantificarlo, medirlo y poder expresarlo, sea con estas evaluaciones de impacto que estamos realizando, y sea también con este sistema de medición del desarrollo, que es una cuestión ya más periódica y que iría acompañando todas las otras métricas más de rentabilidad y comerciales, ¿no? Que también seguimos acá en el banco. Gente, son las casi 2 menos cuarto, estamos recontra pasados del tiempo. Yo les agradezco, y por supuesto, respecto a lo que decía Julieta, este espacio que, por supuesto, de la asociación, pero también el espacio de la red de trabajo en empresas públicas, nosotros queremos sostenerlo, y sostenerlo a partir de estos encuentros, de estos cruces de trabajos, de miradas, de perspectivas. Así que bueno, y está bueno saber también justo que ustedes están trabajando también casos de empresas públicas, porque creo que a veces se dice que hay poco, porque hay poco, pero a veces también se dice que hay poco porque hay desconocimiento de grupos de distintas áreas que están trabajando, y fundamentalmente en las propias empresas, las áreas de estudio de las propias empresas. Entonces, yo creo que son cuestiones que hay que poner en valor, justamente en un contexto ahora muy adverso, pero que justamente por esa condición nos pide, nos exige que, que todo esto circule, se conozca, ¿no? Y además se integre en trabajos, se integre en proyectos. Yo simplemente quería agradecerles el haber estado. Bueno, está presentado el dossier, y esperemos que sea también un punto más en el trabajo que tenemos que seguir haciendo, y que tengamos nuevas posibilidades de encuentro, de articulación y de trabajo conjunto con muchos de los temas que aparecen, y que obviamente en presentaciones así siempre quedan
siempre es más lo que queda afuera que lo que queda adentro, pero bueno, basta, digo, me parece que ha sido muy, muy interesante las exposiciones. Los saludo y quedamos en contacto. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por la participación. Chao a Chao, todos. chao. Gracias, Chao, gracias. gracias. Chao, gracias.